tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de continuar estudiando la palabra suya, sabiendo que cada vez que tenemos esta oportunidad aprendemos más de Él, más de lo que Él desea que hagamos, más de lo que debemos de hacer estando en su reino. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, de su Espíritu Santo, para que podamos hablar lo que Él tiene preparado para nosotros. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, sabiendo que a ti te agrada que escudriñemos tu palabra, que estudiemos lo que allí está, que aprendamos, Señor, en ella lo que necesitamos para nuestro desarrollo en nuestra vida cristiana. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra que vamos a estudiar este día, Padre, pueda llegar a los corazones, que pueda ser la obra para la cual tú le envíes, Señor, sabiendo que no retornará vacía sin antes haber hecho esa obra. Desde ya te damos gracias, Señor, por el crecimiento que nos has de dar a través de este alimento. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, en continuación de lo que conversamos en el último mensaje, que fue relacionado a que fuimos hechos hijos de Dios, queremos hacer un pequeño repaso para no olvidarnos de algunas cosas importantes que creo que son base para lo que vamos a estudiar el día de hoy. El ser hijos de Dios nos vino a dar realmente un nivel importante dentro del reino de los cielos. Dios tenía preparado algo para nosotros, lo planificó, vino su Hijo Jesucristo, derramó su sangre en la cruz del Calvario, y eso nos hizo a nosotros tener la oportunidad de entrar a su familia y ser hechos hijos de Dios. Eso trajo consigo que nosotros tengamos un lugar muy particular en medio de esa familia. Por adopción venimos a ser parte de esa familia y ahora somos hijos y herederos de Dios. Esa importancia nos permite a nosotros tener una relación plena con Él. Nos permite tener una condición que Él requiere de nosotros como hijos suyos. Y tenemos el cuidado de Él cada día, buscando que no nos desviemos de nuestro camino. Y cuando nos desviamos, Él tiene el cuidado de acercarnos a Él, de aplicar la disciplina necesaria para que entendamos la desviación que hemos hecho y cómo podemos regresar a su camino si soportamos esa disciplina, para ser tratados como hijos suyos. Eso viene a darnos la oportunidad del momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, de estar en su reino, de ser hijos de su reino. Ahora, dentro de ese reino, como hijos, tenemos que hacer algo. Tenemos que trabajar. Tenemos que servir en ese reino. Y Jesucristo vino a ser un ejemplo para nosotros de cómo Él, siendo el Hijo de Dios, vino a servir y no a ser servido.
Ahora nosotros como hijos de Dios también, como hermanos de Jesucristo, también tenemos que servir. Y por eso este mensaje, este estudio, este análisis que vamos a hacer de la palabra juntos, tiene mucha relación con el anterior. Porque si bien somos hijos, en el reino de los cielos, en el reino del Señor, los hijos trabajan. Como dice su palabra, y mi Padre aún trabaja. Y Dios está trabajando. Dios trabaja en nosotros cada día de nuestra vida. Él nos sirve, siendo Dios. Jesucristo, siendo Dios, vino a la tierra a servirnos. ¿Cuánto más nosotros, que fuimos rescatados de aquella vana manera de vivir y traídos al reino de luz admirable, ahora debemos servir? Si nuestra vida cristiana inició con haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón y haber sido hechos hijos de Dios, ahora damos pasos hacia adelante. Y cuando vimos la vida cristiana estaba el bautizo en agua, el bautismo en el Espíritu, el discipulado, ser discípulos de Cristo, ser siervos de Jesucristo, predicar su palabra y ser hombres y mujeres espirituales, a lo que aspiramos en nuestra vida cristiana. Llegar a ser hombres con una relación plena con el Señor a través de nuestro Espíritu y su Espíritu Santo. Ahora, vamos a buscar en su palabra cómo ser siervos que le agraden en el servicio al Señor. Y ese es algo muy importante. Nosotros no somos de los hijos que nos vamos a quedar sentados en la casa esperando a que nuestros padres nos provean todo durante toda la vida. Cada familia tiene el deseo que su hijo llegue el momento que empiece a servir no solo a su familia, a la sociedad, a los hermanos, a la vida, a las cosas que hay en las que hay que poner manos a la obra, trabajo, servicio a los demás. Así el Señor espera que nosotros, como hijos, vayamos y sirvamos a los demás. Y ahora va a ser importante analizar, porque aquí hay algo que vamos a ver detenidamente más adelante, para darle la connotación que significa ser siervo de Dios. La connotación de acuerdo a su palabra. Para iniciar quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 20, versos 26 y 28. El verso 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Tomamos este pasaje para estudiarlo del inicio y que sea de base para esta meditación, para este estudio, porque se le debe dar la connotación correcta, el sentido correcto a la palabra siervo. Y antes de regresar a ese pasaje y que lo podamos analizar, debiéramos de entender qué significa la palabra siervo. Porque hay muchos que quisieran que la palabra siervo solo fuera para aquellos que predican la palabra. Y cuando llega un predicador a una iglesia, todo el mundo se refiere a él como el siervo de Dios. Y definitivamente son siervos de Dios. Pero esa palabra siervo no está solo para los que predican su palabra.
ni para aquellos que tienen una posición jerárquica dentro de las congregaciones. Esta palabra siervo es para todos, para todo hijo de Dios. Todos los hijos debemos de ser servidores de Dios. Después de haber desarrollado ciertas etapas de nuestra vida que partieron siendo hijos de Dios, tenemos que llegar al momento en que seamos verdaderos siervos de Dios, servidores de Dios. Y esta palabra, siervo, significa persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Y aquí hay dos situaciones que debemos de aclarar desde un inicio. La primera es, somos siervos de Dios, pero el Señor, y ahora regresamos al pasaje que leímos. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego remata y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, los dos aspectos importantes que debemos dejar claros desde un inicio, analizando su palabra. Un siervo es el que está enteramente sometido a otra persona. Entonces, vamos a estar sometidos enteramente a Dios. Y lo que aquí dice el Señor en el verso 26 y verso 27 es que si yo quiero tener una posición jerárquica dentro de su reino y aquí en la tierra, es que debo de servir a otros. Entonces el siervo no es el servido, no es al que vamos a servir. Y debiéramos de tenerlo bien claro. Es muy diferente darle honra al quien honra merece, y otra cosa es que a ese que estamos honrando quiera que se le sirva por estar en esa posición. Espero haber sido claro. Significa que ese que está en esa honra, si quiere ser y estar en esa honra, tiene que servir. Si no sirve, no le puedo decir que es un siervo de Dios. ¿Y a quién tiene que servir? A aquellos que le dan honra. Ahí donde nos vamos al verso 28. Siendo Dios, vino y dio su vida por nosotros, haciéndose hombre. Dejando aquella deidad, aquella posición de Dios, vino y se hizo hombre. Y vino no para ser servido, sino para servir, dice su palabra. Entonces, si el que tenía la máxima posición en el universo, que merece toda la honra y toda la gloria, vino a la tierra y se hizo hombre, y sufrió la humillación que sufrió y murió en la cruz del Calvario, vino para servir. ¿Cómo cualquiera de nosotros puede considerar ser servido si Él, que lo tenía todo y lo dejó todo por nosotros, vino a servirnos? Entonces, partiendo de eso, entonces podemos empezar a analizar. Y es importante que vayamos abriendo nuestros ojos. Porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, dentro de la etapa de ser siervo de Dios, en vivir esa etapa de la vida cristiana. Y entre más pronto lo hagamos, es mejor. Si no lo hemos hecho en 20 años, es el momento de iniciar. Si el día de hoy usted está con la disposición de recibir a Jesucristo, porque este mensaje ha tocado su corazón,
Y es el mensaje de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ha tocado su corazón, si usted hoy tiene la oportunidad de recibir a Jesucristo, va a ser hecho hijo de Dios e inmediatamente empiece a servirle. Porque desde ese momento usted tiene la posibilidad de servirle a Dios, porque es un hijo de Dios. Ahora bien, analicemos, ¿qué espera Dios de sus siervos? Ser siervo de Dios es inmediato. De forma inmediata yo puedo empezar esa etapa de mi vida como cristiano. Pero debo de saber qué espera Dios como siervo. Si no sé, probablemente voy a empezar a hacer cosas que, si bien tienen un beneficio al reino de los cielos, hay cosas importantes que el Señor espera que como siervos hagamos. Y aquí he anotado algunas de ellas y quiero que estudiemos algunas de ellas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, si no hemos estado avanzando en esta parte de nuestra vida cristiana, en esta etapa de nuestra vida, empecemos a salir de ese atascamiento que tenemos y lo hagamos. Seamos verdaderos siervos de Dios. Lo que espera Dios es que estemos claros cuál es nuestra posición jerárquica de siervo, porque a veces estamos muy equivocados de cuál es esa posición. Lo que quiere Dios es que como siervos pongamos al servicio de Él las capacidades que Él nos ha dado a nosotros. Cada uno de nosotros tiene habilidades que están puestas en nosotros para servirle a Él. Si no las ponemos a su servicio, simplemente no estamos haciendo lo que Él nos ha pedido. El siervo debe de ser fiel a su Señor. Un siervo infiel no le sirve a su Señor para nada. El siervo debe de hacer lo que su Señor manda. Un siervo que hace su voluntad no agrada a Dios. El siervo debe de tener el comportamiento que su Señor espera. Si como hijos tenemos un comportamiento que tenemos que seguir, pensemos que como siervos también tenemos un comportamiento que seguir. Y ese comportamiento está a la vista del Señor. Y el Señor va a saber si ese comportamiento le agrada o no le agrada. Y por último vamos a ver y vamos a analizar juntos qué es lo que el siervo está esperando. ¿Cuál es la culminación de ese servicio? Porque hay una culminación, así como para ser hijo, vimos que la esperanza es llegar a ser semejantes a Jesucristo y verle tal y como Él es. También el siervo, como siervos, tenemos una esperanza. Tenemos algo que esperamos en el futuro, porque en nuestro servicio vamos a estar con nuestras manos abiertas y nuestra disposición para servirle a aquel que dio la vida por nosotros. Ahora empecemos, analicemos esas 6 cosas tan importantes que el Señor espera de sus siervos. ¿Cuál es la posición jerárquica del siervo? Y aquí es donde no tenemos que equivocarnos. Vayamos a Mateo capítulo 23 y verso 11. Si yo quiero ser, dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Cuando vemos
que tenemos que decir si alguien es siervo, es porque le sirve a otra persona enteramente y está dispuesta a servirle completamente a esa persona. Entonces, el mayor entre nosotros como hijos de Dios y el mayor entre nosotros como siervo es aquel que sirve. Entonces, no se extrañen con lo que hacen los diáconos, con lo que hacen los ancianos o lo que hace un pastor. Si su trabajo como siervo es servir, jerárquicamente ellos son siervos, servidores de los demás. No hay mayor importancia en el reino de los cielos que sirvamos a los demás. Entonces el mayor entre nosotros es el que debe de servir. Si un diácono parquea el vehículo de los hermanos, está sirviendo. Y jerárquicamente, si le pusiéramos una estructura a nuestra congregación, el diácono estaría en una posición superior, jerárquica, de cualquier miembro de la iglesia. Pero para ser mayor, para tener esa posición arriba, debe de servir. Si no sirve, no puede dársele esa posición de ser mayor. Igual un anciano. Si no se sirve como anciano, si queremos sentarnos y que ahí nos lleven todas las cosas para que nos sirvan, no podemos ser ancianos. Porque para tener una posición un poquito arriba de diácono, se debe de servir. Ustedes ven a hermanos ancianos con su gabacha, cocinando carne para servirle un plato de comida. Si no hacen eso, no pueden ser siervos del Señor, porque lo que el Señor espera en la posición jerárquica de siervo es que el que sea mayor sirva. Si no sirve, no es siervo del Señor. Lo mismo para un pastor. El pastor no es que toda la congregación le tiene que servir. Él debe de servir a toda la congregación. Esa es su posición jerárquica. Servir a toda la congregación porque es un siervo de Dios. Si no sirve a toda la congregación y espera que le abran la puerta, espera que le abran la puerta del carro, espera que le pongan una alfombra para poder pasar, espera que le limpien su escritorio, espera que... Si él está esperando un servicio de la congregación, no es un siervo de Dios. Esa es la posición jerárquica. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, vuestro servidor, que está enteramente, completamente al servicio de la otra persona. Y esta es una equivocación grande, que no la cometen los que son siervos de Dios, la comete la gente que tiene relación con ellos. Que es muy diferente darle honra a quien honra merece. Y eso es la parte que tenemos que diferenciar. Una cosa es la honra y otra cosa es el servicio. El servicio no se da de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Cristo bajó del cielo a servirnos a nosotros. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y por eso es tan importante estar bien claros en lo que es el servicio y en lo que es ser siervo de Dios. El siervo debe de poner al servicio de su Señor las capacidades que su Señor le ha dado. Esto es muy importante. El siervo debe poner al servicio de su Señor las capacidades que el Señor le ha dado.
Y aquí venimos nuevamente. Nosotros, cuando fuimos hechos hijos de Dios, fuimos herederos de Dios. En la herencia que Dios nos dio y nos dará para el futuro, hay muchas cosas que si no las hemos tomado es porque no queremos. Cuando se habla de la parábola del hijo pródigo, se descuida algo muy importante, porque pensamos que lo importante de ahí fue aquel que se fue y luego regresó. Pero los que se van son menos que los que se quedan. Por lo tanto, los que están permanentemente en la casa de su padre, los que están permanentemente al servicio de su Señor, han tenido todo el tiempo lo que el Señor tiene en su casa. Tienen la capacidad, tienen las competencias, tienen las habilidades para servir a su Señor. Y no lo han puesto a su servicio. No solo no han tomado lo que el Señor les ha dado como herencia de manera espiritual y a veces material, sino que también no han tomado aquellas habilidades que el Señor ha puesto en ellos para ponerlas a su servicio. Vayamos a Mateo capítulo 25, verso 20 y 21. Esta es otra parábola, pero solo vamos a leer el verso 20 y 21. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este siervo, ustedes conocen la parábola, su Señor le dejó 5 talentos. Y él, cuando su Señor le pidió cuentas, le trajo 5 talentos más. Y lo que el Señor dijo fue: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo felicitó en términos prácticos y simples. ¿Por qué? Porque este siervo, igual que otro siervo en la misma parábola, le dejó una cantidad y lo que hicieron fue hacerla producir. Pero para hacerla producir, ¿qué utilizaron? Las capacidades que ellos tenían para poder producir eso adicional. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Él nos ha dado muchas cosas que nosotros tenemos que entregar cuenta de ellas. Una de las cosas valiosas que nos ha dado es su palabra. Y nos dio su palabra ¿para qué? Para que la compartamos con aquellos que no la conocen y para que la compartamos a aquellos que deben de ser edificados con esta palabra. Son 2 cosas que tenemos que hacer con esta palabra. Si no lo hacemos, nosotros tomamos la decisión de no hacerlo. No es el Señor el que está diciendo yo les voy a limitar. Él ya nos dio todo lo que necesitamos para hacerlo. Nos hizo hijos de Él. Fuimos bautizados en agua. Si no hemos querido ser bautizados en el Espíritu es porque no hemos decidido pedirle a Él y entregarnos a Él para que haga eso en nosotros. Nos pidió que fuéramos discípulos, que hiciéramos discípulos en su nombre. Si no lo hemos hecho es porque nosotros hemos decidido aún no hacerlo. Ahora,
Él nos pide que seamos siervos y nos ha dejado su palabra para que la compartamos. Eso es lo que tenemos. ¿Tenemos las habilidades para hacerlo? Sí. ¿Y cuál es esa habilidad tan importante que Él nos ha dado? No te preocupes con lo que hayas de decir. En el momento que abras tu boca, el Espíritu te hará que hables esa palabra. Te dirá qué decir, cómo lo harás. Eso no era solo para los hermanos del inicio. Eso es para todos. Lo que está escrito en la palabra es para todos. Yo insisto en esto y seguiré insistiendo hasta el último día que el Señor me lo permita. Eso de ponerle nombre a lo que está escrito ahí, Pablo, Pedro, Juan, para mí no es correcto. Eso es la palabra de Dios. Ellos solo fueron instrumentos. Lo que está escrito ahí es una referencia nada más, que nosotros podemos encontrar en el tal libro, en tal nombre del libro. Pero no se refiere a que lo que está ahí es porque es muy particular de esos personajes. Lo que está ahí escrito es la palabra de Dios. Y lo que ahí está escrito es lo que nos permite a nosotros actuar conforme a lo que Dios quiere. Entonces, esas capacidades están escritas ahí. Les dio al Espíritu Santo, a ellos como a nosotros, para que podamos hablar la palabra de Dios. Algunos lo van a hacer como nosotros tenemos la oportunidad a través de este medio o cuando nos congregamos allá en el templo. Pero otros lo van a poder hacer con mucho más denuedo, porque el Espíritu los va a mover a hacerlo. Con cualquier persona que se junten en la calle, con cualquier compañero de trabajo, con cualquier amigo, con cualquier compañero de estudios. Y ahí esa palabra va a ser la obra para la cual ellos la están comunicando. Entonces, tenemos las habilidades para poderlo hacer. Si nos dio eso, le tenemos que entregar cuentas a nuestro Señor de lo que Él nos ha dado. Ahora hay hermanos que están sirviendo en la comunicación de estos mensajes. Hoy están grabando este mensaje en este lugar. Esas habilidades las están poniendo al servicio del Señor. Yo no sé si ellos sabían que tenían estas habilidades antes de que esto surgiera. Pero ahora han puesto esas habilidades al Señor. Ahora son siervos del Señor poniendo esas habilidades a su servicio. No sé si se imaginaban hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años, hace 6 meses, si ellos iban a hacer esto. Pero esas habilidades ahora están puestas al servicio del Señor. Cada uno de nosotros tiene habilidades que poner al servicio de nuestro Señor. Pongámoslas y entreguemos el doble de lo que Él nos ha dado. Eso es lo que dice esta parábola. Que debo de ser capaz de producir más de aquello que Él me ha entregado. Y me ha entregado habilidades para servirle a Él. El siervo de Dios debe ser fiel. Vayamos a Lucas capítulo 16 y verso 13. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay quienes se centran este pasaje exclusivamente en que el siervo debe de servir al Señor y no a lo que tiene en propiedades, en dinero. Pero en realidad las riquezas son de diferente tipo. Y las riquezas, para el caso nuestro, que somos hijos de Dios, varían. Hay ricos en oración. Hay ricos en conocimiento de la palabra.
Hay ricos en predicación de la palabra. Hay ricos en imposición de manos. Hay ricos en dones de sanidad. Hay ricos en muchas cosas, porque la herencia de Dios es enorme. Y hay ricos que tienen materialmente. Entonces, ¿en qué vamos a poner nuestra fidelidad? ¿En lo que yo tengo y en lo que a mí me interesa o en lo que a Dios le interesa? ¿Qué es lo que yo voy a amar? ¿Voy a amar servir al Señor o voy a amar a lo que yo tengo? Quisiera que viéramos este pasaje de esa manera, porque verlo de la otra es muy fácil y pareciera ser que estamos haciendo bien las cosas. Como yo no soy rico, no amo las riquezas. Eso no es cierto. La riqueza que puede tener una persona que aparentemente, que materialmente no tiene, puede ser donde esté puesto su amor. La riqueza pueden ser sus hijos. Esa fue una bendición que Dios nos dio. Pero en el lugar de poner mi amor para con Dios, lo estoy poniendo para con mis hijos. Y ahí me centro. Y me olvido del verdadero servicio que debo de tener a Dios por cuidar a mis hijos. Entonces las riquezas pueden ser diferentes y las riquezas pueden ser aquellas que atraigan nuestro amor. Entonces, un siervo de Dios debe de ser fiel. Eso significa que no puede servir a dos amos. O sirve a Dios o sirve a sus intereses. El siervo hace lo que su señor le manda. Quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 17 y versos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárate la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor manda, el siervo hace, pero el Señor espera más de sus siervos. No seamos siervos inútiles. El Señor ha establecido una serie de ordenanzas en su palabra y espera que nosotros trabajemos sirviéndole a Él en aquellas cosas que Él quiere que le sirvamos. Pero debemos de ser capaces de dar más allá de lo que el Señor nos ha pedido. Porque si hacemos únicamente lo que está ahí, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Significa que tenemos a un Dios que es exigente. Y es exigente porque sabe que servirle a Él tiene una recompensa maravillosa. Porque Él no se queda con nada de lo que nosotros hagamos. Él sabe cuál es la respuesta que va a dar a nuestro servicio. Y aún va a darnos mucho más de lo que nosotros esperamos. Por eso Él no quiere siervos inútiles. Yo no puedo decir, no, si yo ya hice mi servicio de la semana,
en cuidar los carros era llegar el martes, el jueves y el domingo. Y listo, el otro domingo a mí, no me toca. Esta semana siguiente no me toca. Por lo tanto, yo puedo ver que alguien dejó cruzado su carro, que eso no tiene nada que ver conmigo. Eso tiene que ver con los diáconos de turno. Siervos inútiles somos si hacemos eso. Porque solo hicimos lo que se nos había ordenado para la semana que fuimos propuestos. Pero la siguiente semana ya no soy diácono, ya no soy servidor, se acabó mi servicio. Entonces es fundamental que como siervos no solo hagamos aquello que el Señor nos ha ordenado, hagamos mucho más, porque Él no quiere que seamos siervos inútiles. El siervo debe tener el comportamiento que su Señor espera. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 23 y 24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Si ustedes pusieron atención la semana pasada, este pasaje se parece un poco a lo que el Señor espera de sus hijos. Así que si yo soy hijo de Dios, ya tengo este comportamiento. No soy contencioso, soy amable con todos y apto para enseñar y sufrir. ¿Por qué el Señor espera también este comportamiento de sus siervos? Analizando el pasaje, analizando lo que hemos venido estudiando, el Señor espera que el mayor sirva al menor. Que el mayor no sea contencioso, porque es un siervo de Dios. Sea amable. Ya en una oportunidad vimos lo que era la amabilidad. Y el Señor espera que sus hijos sean amables. Y amables para con todos. Esa palabra a todos nos cuesta como seres humanos y aún como cristianos entenderla. Todos es todos. El que pasa por la calle, no importa cómo vaya vestido, puede ir del mejor traje del mundo o vestido con harapos. No puedo dejar de ser amable. Apto para enseñar. Dice, no, si eso solo fue para los maestros. Lo siento, pero cada persona enseña lo que tiene para enseñar. Y cualquier persona le puede enseñar a uno algo. No digamos los hijos de Dios, que tienen una simiente en su corazón, que fue puesta ahí por Dios, que es el Espíritu de Él. ¿Cuánto más ellos no nos pueden enseñar? No importa que uno haya estado sobre un púlpito y luego baje de ahí. Los que están abajo pueden saber muchas cosas que uno no dijo ahí arriba. Y cuando esté abajo le van a decir, eso que dijiste no se dice así porque significa otra cosa. Y es refrescante, es importante. Y uno siente que en realidad Dios le está enseñando que uno toda la vida va a aprender de aquellos que uno menos se imagina. Entonces todos somos aptos para enseñar. Y si no, consideramos que somos así, pidámosle al Señor que nos dé esa aptitud. Sufridos. Los siervos del Señor tenemos que pensar que no somos siervos para estar
sintiéndonos orgullosos, sintiéndonos felices, sino para entender que el servicio muchas veces hay que hacerlo hasta en contra de aquellas cosas que nosotros consideramos que no nos merecemos como personas. Yo no sé si alguno de ustedes considera que se merece limpiar baños. Yo oía una noticia, o leí una noticia, mejor dicho, que dice que en Pakistán la gente que limpia las letrinas, que limpia los ductos de donde va todos los desechos de las casas, ¿sabe quiénes los hacen? No sé si alguno tuvo la oportunidad de leer ese artículo, pero en Pakistán son los cristianos los que hacen eso. Porque a los cristianos los consideran de menor categoría. Y no les gusta a muchos cristianos hacerlo, según el artículo. Pero tienen años de estarlo haciendo. Y ellos pensaron, los cristianos pensaron, que iban a salir como una categoría de siendo cristianos y que eso les iba a permitir que nunca los pusieran a hacer eso. Y ahora son los que limpian las letrinas porque dijeron que los cristianos eran los que lo tenían que hacer y ahora la categoría más baja en Pakistán, de acuerdo a las religiones, es la cristiana. Y les toca limpiar. Ellos pasan limpiando eso todos los días de su vida. Dice que el padre le hereda eso a su hijo, el limpiar las letrinas. Eso es lo que hacen, limpiar todo lo que dan los drenajes, los desagües que nosotros llamamos aquí, que estén libres para que el agua circule, para que no hayan inundaciones. Ese es su trabajo, se meten ahí. Ahora, ¿cuál es el comportamiento que espera el Señor? Si ellos deciden renunciar a su religión, porque así es llamada en Pakistán, yo le diría, si ellos deciden renunciar a su fe y tomar una fe de una casta superior, dejarían de hacer eso. Lo pueden hacer. ¿Por qué no lo hacen? Porque primero está su fe. Y si tienen que servir así a su prójimo, lo están haciendo. Ahora, dentro de nuestras congregaciones, hay hermanos y hermanas que les toca limpiar los baños. Y cuando hace uno esa labor, se expone a las mismas circunstancias que estamos hablando. ¿He sufrido? Probablemente sí. Porque en su casa no lo hace. Lo hace otra persona, pero en la iglesia lo hace. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser siervo del Señor? Hacerlo. Aunque eso me resulte sufrido. Pero es el comportamiento que el Señor espera que tengamos. Si me toca sufrir haciendo eso, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer sabiendo que eso le agrada a Dios. ¿Qué es la esperanza del siervo? El siervo que está entregado al servicio de su Señor, si su Señor sale, como ama servir a su Señor, espera el regreso del Señor para servirle. Quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 12, versos 35 y 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vuestra sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuál es la mayor esperanza de un siervo que sirve a Dios? Es que cuando él esté preparado para recibir a aquel que se fue y dijo, voy a preparar moradas para cada uno de ustedes, y que va a regresar, y que va a regresar con poder, y que viene por sus siervos. El siervo que sirve a Dios está esperando a recibir a Jesucristo de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué lo espera ese siervo? Porque quisiera que así como le ha servido a él, sirviéndole a los demás, ahora le quiere servir a él directamente. Quiere que cuando toque a la puerta, poder abrirle la puerta y decirle, pasa y te voy a servir. Pero lo que la palabra del Señor dice es que no va a suceder eso. Lo que va a suceder es que cuando ese siervo abra la puerta, su Señor le va a decir, siéntate a la mesa, yo te voy a servir. Esa es la esperanza del siervo que sirve al Señor. Así como hijos de Dios, nuestra esperanza es ver a Él, verlo a Él, porque vamos a ser semejantes a Él. Como siervos, vamos a estar dichosos a abrirle la puerta y esperar que nos sirva. Pero no solo le vamos a ver a Él como hijos, Él nos va a servir a nosotros, porque Él va a mostrarse tal y como Él es, como un siervo. Como cuando vino la primera vez, en la relación con nosotros va a ser, siéntate a la mesa, yo te voy a servir. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sentarnos a la mesa y que Él nos sirva. Qué galardón más grande, qué amor más grande, qué beneficio más grande de Dios para nosotros. Que nos siente a la mesa y Él nos sirva a nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de esperar como siervos. Ahora, por último, este pasaje lo que dice es que no importa la hora que ha de venir, si a la primera, si a la segunda vigilia o la tercera vigilia, no importa. Lo que sí está seguro es que vendrá como un ladrón en la noche, que no sabemos a qué hora va a entrar. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados. El siervo fiel está listo, presto, dispuesto a servir a su Señor. Sabemos claramente que Él fue a preparar moradas y que dijo que volvería. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, esperando a abrirle la puerta, porque la recompensa es muy grande. Y la recompensa es que Él entrará y dirá, no me vas a servir a mí, siéntate, yo te voy a servir a ti. No sabemos la hora ni el día, no se engañen. Si el Señor quisiera que nosotros supiéramos la hora y el día, hubiera sido claro en su palabra. Lo que está claro en su palabra es que no sabemos la hora ni el día. Que nadie nos engañe. Nadie sabe la hora y el día. Por lo tanto, Él vendrá la hora en que nosotros menos lo esperamos. Eso debe estar bien claro en nuestro corazón. No es bueno que estemos buscando noticias ahí de gente que dice, no, es que de acuerdo a los cálculos, de acuerdo a la palabra. Si la palabra lo dijera, lo diría bien claro.
No tiene por qué estar escondiendo Dios algo que Él ha dicho que nadie lo sabe. Para concluir y finalizar este estudio, veamos. La jerarquía del siervo es mayor si sirve. Entre más sirvo, más jerarquía puedo tener. Pero esa jerarquía no es para ponerme sobre las otras personas. Es para mostrar el nivel de servicio que yo estoy dando a Dios. Si no estoy dando un servicio a Dios y a los que Dios quiere que yo sirva, no hay jerarquía que tenga. No nos engañemos. El siervo debe poner al servicio de su Señor las capacidades que Él le ha dado. ¿Para qué? Para abundar en aquello que el Señor nos pidió que hiciéramos. El siervo debe ser fiel a su Señor y no servir a dos señores. O sirvo a Dios o me sirvo a mí mismo. No digamos servir a otras cosas que no son de Dios. El siervo lo que su Señor le manda, lo hace. Pero el Señor espera que le sirvamos dando nuestro mejor esfuerzo. El siervo debe tener el comportamiento que su Señor espera. Y por último, el siervo que hace lo que Dios quiere, espera el regreso de su Señor, porque es su esperanza. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque Él nos ha permitido nuevamente tener la oportunidad de ir y escudriñar en ella, y que lo que está en ella pueda hacerse una realidad en nuestra vida. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, siervos inútiles somos, Señor, porque hasta aquí ni siquiera lo que nos has pedido hemos hecho. Te pedimos, oh Dios, que partamos, Padre bendito, haciendo lo que tú has mandado. Pero aún más, Señor, permítenos dar nuestro mejor esfuerzo para dar más de eso que tú has pedido, Señor. Te suplicamos, oh Dios, que nos permita ser siervos que estén sirviéndote permanentemente y dispuestos a oír el llamado que tú harás cuando regreses. Que podamos estar dispuestos, Señor, atentos a abrirte la puerta, porque el galardón que nos espera es grande, Señor, como siervos tuyos. El mayor galardón de un siervo es que un día su Señor le sirva. Y eso, Señor, está dicho en tu palabra, que cuando tú regreses, tú sentarás a la mesa a tus hijos y les servirás. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, que seas propicio con tu pueblo, que esa palabra, Señor, haya ido a cada corazón, y sabemos que esa palabra se cumplirá conforme está escrito, y no retornará vacía sin antes haber hecho esa obra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.